Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Vamos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que mi vida dé fruto agradable a ti. Esta semana es la última semana, o conmemoramos la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos un paréntesis en la temporada que traemos de la carta a los Hebreos, por supuesto, para hacer el énfasis de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, su última semana. Así se llama este tiempo que vamos a compartir. Jesús, su última semana. Algunos hermanos estudiosos de la palabra, por lo menos en la versión que tengo para mí, la versión 95 de estudio Reina Valera, hay un estudio muy especial que hicieron, que fue dividir o definir día por día la semana o la última semana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hasta el domingo de resurrección? Por supuesto, nosotros iremos hasta el viernes de crucifixión. Iremos día a día compartiendo un devocional de lo que pasó ese día. El día de ayer se conmemoró y se celebró, se puede decir, la entrada triunfal a Jerusalén. Un texto bíblico que tiene que ver con lo que sucede el lunes también, y como lo registran los evangelistas, y tiene un significado más allá de la acción que se hizo. ¿De qué estoy hablando? Cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, lo hace de una manera muy peculiar, muy singular, muy única. Es sentado en un asno, en un burrito, sí, en un asnillo, como dicen, pero entra de manera pacífica, cumpliendo unas profecías del Antiguo Testamento. La gente lo recibe con palmas y toda la cosa, y el Señor entra allí. Ahora, eso quiere decir que en el ministerio del Señor Jesucristo, y en especial en su última semana, en la entrada triunfal a Jerusalén y lo que sucedió después, hay unas acciones simbólicas que Él realizó. Esto quiere decir que lo que el Señor hizo no es solamente porque sí, no, tiene un significado, Por supuesto que la entrada triunfal a Jerusalén, en esta acción simbólica, así como los profetas tuvieron también acciones simbólicas, esta entrada triunfal a Jerusalén significa que Él es Rey. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sí, Él entra dando a entender de una manera que no es violenta y que no va a causar o a buscar la reacción de la autoridad presente. Entra en un asnillo, pero igual es reconocido y celebrado como rey. Entonces, es una acción simbólica que tiene su significado. Así como los profetas, el nombre de los hijos, el nombre de de las ciudades, el cinto podrido de Jeremías, el yugo de madera, el yugo de hierro. Siempre hubo acciones simbólicas, por decir, de los profetas, que hablaron o llevaron a cabo un mensaje, o mostraron un mensaje. El Señor Jesucristo aquí, después de la entrada triunfal a Jerusalén, lleva por lo menos 2 eventos. Uno es la purificación del templo, dando a entender que Él está por encima como autoridad del culto judío y de la fe judía de ese día, de esa época.
La purificación del templo solamente va a decir que Él es la autoridad. Y cuando Él dice la casa de mi Padre, estamos hablando de los dueños del negocio, ¿sí? De los dueños del negocio. Y por supuesto conocemos las acusaciones que Él hace y la exhortación que Él hace. La casa de mi Padre será llamada casa de oración, pero no de negocio. Implica esto unas enseñanzas que son claves y no podemos olvidar. Enriquecerse con la fe no es de Dios, no está en los planes del Señor. Usar la fe o la proclamación del Evangelio como un negocio, como un medio para enriquecerse, sea una persona o sea una institución, no es el propósito del Señor. Hacer negocio, ese no es el propósito central, ¿sí? Y hay esas enseñanzas cruciales y radicales detrás de. ¿Por qué? Porque cuando el negocio o la administración del dinero en la casa del Señor se vuelve lo primordial, se pierde el objetivo, que es la proclamación del Evangelio, que es la salvación de las almas, y se desvía del propósito principal. Dicho esto, venga, un café por eso y seguimos para adelante. Está de un sabor. La otra acción simbólica es la maldición de la higuera estéril. Es decir, entra a Jerusalén, sabemos lo que eso significa, en un burro, pero entró. No causó tanta revuelta, pero lo celebraron al entrar y logró tener su entrada triunfal y ser reconocido por la multitud con ramas y mantos, pero no para causar el revuelto político o militar que se pudiera esperar. Entra y va y purifica el templo según el orden que lleva Mateo, dando a entender que él es la autoridad, pero seguidamente, según el movimiento de los evangelios, ocurre esto el día lunes, al otro día. Y es el arreglo que hacen observando los otros 13 evangelios, los otros 2 evangelios. Dice capítulo 21 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, porque el versículo anterior dice que se fue para Betania después de que armó el lío allí en la purificación del templo. Dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo la higuera, una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, hojas solamente. Pero yo quiero que paremos allí y leamos Marcos capítulo 11, versículo 12 de Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. El tal vez, si hallaba en ella algo, según el relato de Marcos, dice que cuando llegó a ella nada halló, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de hijos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos y más tarde van a corroborar que la higuera se secó o al otro día. ¿Por qué hago esa aclaración allí de Marcos? Porque él dice que se acercó, tenía hambre, se acercó para que tal vez pudiera encontrar frutos y no los halló. Y dice Marcos, es que no era tiempo de frutos, o sea, no era tiempo de higos. Lo que, según los comentaristas, da a entender que la idea era presentar una acción simbólica con una enseñanza para los discípulos y la gente que lo seguía. Una acción simbólica pedagógica para enseñar. Entonces dice, viendo la higuera cerca del camino, se acercó, volvemos a Mateo capítulo 21, volvemos a Mateo capítulo 21, versículo 20, pero no halló en ella nada, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto.
y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate de aquí, arrójate al mar, será hecho todo, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. En la tradición cristiana y en lo normal en que se ha tratado este texto, se ha enfatizado el ejercicio de la fe del que habla el Señor Jesucristo aquí al final. Les digo que si ustedes dicen algo o pronuncian algo y no tienen duda de ello, se va a cumplir lo que ustedes están diciendo. Y hacemos el énfasis sobre ello. Tradicionalmente se ha hecho el énfasis allí, lo del granito de mostaza, si ustedes creen, o si ustedes todo lo que pidieran en mi nombre, os será hecho, y siempre enfatizando la parte de la oración y olvidamos el mensaje de la acción simbólica de nuestro Señor Jesucristo. Hay una nota aquí que voy a permitirme leerles. Dice en el capítulo 21 de Mateo, versículos del 1 al 22, que incluye la entrada triunfal a Jerusalén, la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Dice el comentario: estos versículos del 1 al 22 de Mateo 21 pueden entenderse como tres acciones simbólicas o parábolas dramatizadas de nuestro Señor Jesucristo. Su entrada triunfal a Jerusalén, que lo hizo presentarse como rey y como Mesías, era el significado de la acción simbólica. La purificación del templo, que simboliza su autoridad sobre el culto religioso judío, cuando dice la casa de mi padre. Y el hecho de entrar allí y hacer con toda autoridad lo que hizo, la exhortación, el castigo, el desalojo, aquello era yo estoy en autoridad, era el mensaje que estaba dando allí. Y dice: y la maldición de la higuera estéril, que probablemente representa el juicio divino sobre los líderes y los dirigentes de Israel que no habían aceptado la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y eran llenos de conocimientos, llenos de la ley, llenos de tradiciones piadosas supuestamente con respecto a la ley, eran unas vidas infructuosas. No podían hacer el bien y que se reflejara el amor de Dios desde el cumplimiento de la ley para con el prójimo. Esto fue algo bastante frustrante. Tanto conocimiento, tanto culto, tanta piedad, pero sus vidas eran totalmente estériles, infructuosas. Un café por eso, sí señor. Es lamentable. No podemos, por supuesto, perder de vista la conexión que tiene el hecho de que el Señor se acerque a la higuera, que esté llena de hojas y lo ejemplifique o lo identifique de esa manera el escritor sagrado, el evangelista. Estaba llena de hojas. No podemos dejar de conectarlo con Juan capítulo 15 y la vid verdadera. La vid verdadera. Específicamente en el punto que dice que el labrador la limpiará o podará la rama que lleva fruto, va a podarla, va a limpiarla para que lleve más frutos. ¿Por qué? Porque cuando una higuera o en el caso de la vid, ambos, están llenas de hojas. Las hojas se roban la savia que sube por el tallo principal, se invierte en hojas
robándole la savia a la fructificación. Es decir, por eso se podan este tipo de matas o de arbustos, porque es como un arbusto. Por eso se podan estas ramas, estas matas, por eso se podan, porque se les quita con las hojas, se les quita la posibilidad de que se roben la savia y la savia pueda ir a dar mejor fruto o mucho más fruto. Entonces, la relación es muy sencilla. A mayor cantidad de hojas, menor fruto. Y cuando hay mucho fruto, es necesario que no hayan tantas hojas. Pero el fruto y la hoja en abundancia no pueden estar en el mismo momento. Por eso dice el evangelista que se acercó y era una higuera que tenía muchas hojas. No la habían podado, no la habían podado. Una higuera o una vid estéril que esté llena de hojas, se ve muy bonita y hay muchas hojas, pero no hay fruto. Si lo que se quiere o si el fin es ornamental, es decir, que se vea bonito, el fin es estético, ve qué bonitas hojas verdes, mira qué chévere, listo, maravilloso. Como una matica de jardín para admirarla se ve muy bien. Pero si la idea es que produzca fruto para satisfacer el hambre, que es el propósito por el cual pudiera servir, un propósito más efectivo, más sentido, pues hay que quitarle las hojas. Hay que quitarle las hojas. El símbolo es extraordinario y profundo. Profundo. ¿Cuáles son las hojas que en abundancia en nuestra vida nos quitan la fructificación? Primera pregunta. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas entendiendo que la fructificación es lo que agrada a nuestro Señor? El Señor lo deja ver no solamente con la higuera estéril, sino con la vid verdadera. Sí, el fin, lo que mi Padre quiere es que las ramas lleven mucho fruto. En esto se agrada mi Padre. Es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto, no en que tengan hojas bonitas, ni abundantes, ni muy verdes, no, el fruto. Porque es lo que calma el hambre, es lo que sirve, es el propósito, la fructificación. Por eso la savia, las raíces que están en la tierra, sacan los minerales y el alimento y todo lo lleva hacia el fruto. Y el Padre que es el labrador cuida de esto. Mis amados, una vida llena de hojas será una vida llena de actividades y de muchas cosas por hacer, de una agenda muy ocupada, de ir y venir, pero tengamos las hojas necesarias que no impidan nuestra fructificación. Las hojas tal vez no sean pecado, pero en el momento que obstruyen y obstaculizan la fructificación se vuelven en un problema. El día lunes el Señor hizo énfasis en la fructificación. Que el Señor se acerque a tu vida, se acerque a mi vida y ponga, digamos, su atención sobre nosotros y se acerque y diga, hay fruto. Maravilloso, maravilloso. No hay muchas hojas, está todo despelucado, todo vuelto nada. Tal vez se vea fea la matica de nuestra vida, muy escueta por allí, sin muchas hojas, pero con buenos frutos. Con buenos frutos. Esa es la idea. Que el Señor nos dé la sabiduría para agradarlo a Él dando fruto en nuestra vida. Fruto interno, fruto externo que glorifique al Señor, que ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros. Y si en algún momento Él pasa y se acerca a nuestra vida, cual higueras que pudiéramos ser, que encuentre fruto. Que pueda decir, bueno, aquí no están muchas hojas bonitas. Hay más bien pocas hojas, pero hay muy buen fruto.
El lunes es un lunes de fructificación. Es un lunes de purificación del templo. Es un lunes que el Señor busca que nuestras vidas den el fruto que Él quiere que nosotros tengamos. Mis amados, prestemos atención a nuestra vida, en nuestra relación con el Señor y el fruto que estamos dando, sabiendo que Él obra en nosotros para fructificación. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú. Sabemos que confiamos en ti, Señor. Que nuestra fe crezca y se fortalezca, Padre, pero también que nuestra fructificación dé buen testimonio de ti, agrade a tu corazón, sabiendo que hay fruto interno, que hay fruto externo, que lo llevamos a cabo guiados por tu Espíritu Santo. Nosotros somos transformados de acuerdo con tu voluntad en el interior de nuestra vida, en nuestro corazón, pero también externamente llevamos a tus pies y ayudamos a extender tu palabra y muchas personas llegan a ti como fruto, Señor, externo en nuestras vidas. Ayúdanos en esto, Padre, te lo rogamos, y que cuando te acerques a nosotros puedas sonreír con agrado en tu corazón al ver el fruto de nuestras vidas. Guíanos en este día, Señor, guarda nuestras vidas y nuestras familias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy en el nombre del Señor, y empezamos así esta última semana de nuestro Señor Jesucristo, el poder ir compartiendo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes toda esta semana y el itinerario registrado en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un muy buen día hoy, que sea fructífero el trabajo de sus manos, que el Señor los guarde y los bendiga y que Él conceda las peticiones de sus corazones. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.